Damas y caballeros, lo que durante tanto tiempo se decía y nadie se atrevió a probar, ahora se acaba de hacer una realidad. La inteligencia de Estados Unidos tenía las botas sobre el terreno. Estados Unidos atacó, ayudando a Ucrania, a Rusia, así como lo escuchan. De hecho, esto es lo que revela un reciente análisis del New York Times, que revela detalles de una gran asistencia secreta que Estados Unidos le dio a Ucrania en la administración de Joe Biden. Así que sí, como han leído en el título, Estados Unidos atacó a Rusia. Desde los primeros días del conflicto ruso-ucraniano, desde finales del 2024, la administración del expresidente estadounidense Joe Biden brindó a Kiev un apoyo que fue mucho más allá del envío de armas. Esto lo acaba de revelar una investigación del New York Times publicada el día de hoy, apoyada en más de 300 entrevistas con funcionarios gubernamentales y, curiosamente, militares ya no solamente ucranianos, sino también occidentales. Juntos, los socios estaban perfeccionando una máquina de matar, destaca el propio medio. Y ahora, ¿cuál es esta arma secreta de Kiev? Bueno, resulta que tras el estallido de las hostilidades en febrero del 2022, Estados Unidos y Ucrania avanzaron gradualmente hacia una colaboración de inteligencia, como decían ellos, además de estrategia, planificación y tecnología, que se convirtió en el arma secreta de Kiev en la lucha contra Rusia. En este escenario, el medio ha señalado que la campaña de Washington para apoyar a Ucrania alcanzó, de hecho, una situación a tal grado que se convirtió en una revancha de una larga historia de guerras indirectas entre los Estados Unidos y Rusia. Por ejemplo, Vietnam en la década de 1960, Afganistán en la de 1980 y Siria 3 décadas después. Esto es lo que de manera literal está diciendo el propio diario. O sea, para que se entienda que Estados Unidos veía la situación en Ucrania como una suerte de revancha. Ahora, en este contexto, la guarnición del ejército estadounidense en, por ejemplo, Wiesbaden, Alemania, se convirtió en el centro de cooperación, donde oficiales estadounidenses y ucranianos trabajaban conjuntamente a diario para seleccionar los objetivos rusos, si bien evitaban usar la expresión, empleando en el lugar del eufemismo de puntos de interés, las listas contenían docenas de objetivos ordenados por prioridad. Algunos de los ataques masivos realizados con misiles de largo alcance suministrados por Occidente se dirigieron a objetivos en Crimea, incluidos buques de guerra rusos. Algunos de estos ataques han causado incluso víctimas civiles. En este escenario, un jefe europeo de inteligencia recordó su sorpresa al descubrir la profundidad de lo que había sucedido, los que estaban realmente involucrados y que, eran precisamente sus homólogos de la OTAN en las operaciones ucranianas. Ahora forman parte de la cadena de muerte, terminó diciendo el propio militar. Así que este contexto donde decía que la OTAN no era parte del conflicto, que Estados Unidos solo enviaba armas, se ha desmoronado completamente y ha reventado en un momento bastante incómodo, vamos a ser honestos, uno en el que Estados Unidos intenta llevarse bien con Rusia. Según dice el diario, el que fuera ministro británico de defensa Ben Wallace, tras recibir el consejo del teniente general Christopher Dow, el comandante 18 del cuerpo aerotransportado de Estados Unidos, ejerció su influencia y exigió a los ucranianos que expulsaran al comandante de campo, el mayor general Andrei Kovalchuk. Y esto lo hemos comentado en anteriores videos. Llamaba la atención porque Ucrania de manera permanente saca y pone a diferentes militares. En este caso estamos hablando del alto general, un general que era el mayor. Entonces, si tomamos en cuenta esto, encaja realmente. No es una estrategia que nazca precisamente de Zelensky, sino más bien de la presión de sus aliados. De hecho, a su vez, el comandante del ejército de Estados Unidos en Europa y África, el general Christopher Kalovy, había implorado al máximo comandante militar ucraniano, el general Valery Zaluzhny, que involucrara a sus jóvenes de 18 años. Pero los estadounidenses concluyeron que ni el presidente ni el general asumirían una decisión tan políticamente compleja. O sea, porque esto termina matando de manera definitiva la vida política, sobre todo de Zelensky. Si bien el comienzo del conflicto en la administración Biden había prometido que no habría botas estadounidenses sobre terreno ucraniano,
la cooperación en Wiesbaden condujo a una flexibilización de esa prohibición. El gobierno de Biden autorizó repetidamente operaciones clandestinas que previamente había prohibido. Se enviaron asesores militares estadounidenses a Kiev y posteriormente se les permitió acercarse a los combates, afirma, por ejemplo, los autores de esta investigación. En el 2023, dentro de la coalición, la opinión predominante era que la contraofensiva sería la última de la guerra. O sea, los ucranianos proclamarían un triunfo rotundo o el presidente ruso Vladimir Putin se vería obligado a pedir la paz. Vamos a ganar todo esto, declaró el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, a la coalición. Recordó un alto funcionario estadounidense. Claro, les vendieron algo que no podían cumplir. A medida que avanzaba el conflicto, el gobierno de Estados Unidos flexibilizó todavía más las restricciones al suministro de armas a Kiev. En particular, y esto lo comentamos en su momento, los misiles de largo alcance. En el 2024, Estados Unidos extendió, de hecho, sus permisos para que Ucrania pudiera llevar a cabo ataques de largo alcance con sus armas en territorio ruso reconocido internacionalmente, proporcionando a Kiev la información pertinente sobre los objetivos. Le daban hasta las coordenadas de dónde tenían que atacar a Rusia. Sin embargo, ocasionalmente estallaban desacuerdos entre las partes sobre la estrategia y los objetivos. Mientras que los estadounidenses se centraban en objetivos mesurados y alcanzables, veían a los ucranianos como si siempre estuvieran buscando la gran victoria, el premio brillante, terminó afirmando el propio New York Times. De hecho, hoy en día, esta cooperación se tambalea al filo de la navaja, ya que el presidente estadounidense, el actual Donald Trump, busca un acercamiento con su homólogo ruso Vladimir Putin con el objetivo de poner fin al conflicto. Para los ucranianos, los augurios no son alentadores. Según observa pues el New York Times, Trump culpó a los ucranianos de iniciar la guerra, los presionó para que renunciaran a gran parte de su riqueza mineral y les pidió que aceptaran un alto al fuego sin la promesa de garantías concretas de seguridad estadounidenses. Esto es lo que ha resumido el medio. Así que, damas y caballeros, se acaba de caer de manera ya bastante definitiva este argumento que decían que no eran parte del conflicto, que todo estaba bien, que ellos no tenían nada que ver y, más importante, con esto que queda confirmado, que vamos a ser honestos, algunos no necesitábamos la confirmación, ya sabemos lo que realmente estaba pasando. Pero aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos: ¿por qué justo sale esta información de que Estados Unidos atacó directamente a Rusia gracias a los ucranianos? ¿Y por qué sale justo en este momento donde la administración de Donald Trump está intentando poner paños fríos a la situación, llevarse bien con Rusia y hasta hacer negocios con ellos? Siempre es bueno intentar entender ¿quién se beneficia de que esta información llegue en este momento? ¿Acaso alguien que quiere que la guerra continúe? Bueno, lo dejamos un poco en el tintero para comentar algo bastante importante, y es que el New York Times no solamente se ha quedado con esta información que ha destapado la doble vara de medir, el doble rasero, el doble discurso de Estados Unidos, al menos en la administración de Joe Biden, sino que también ha hablado de que lo que sucedió en la región rusa de Kursk fue una línea roja que ya estaba acordada y que la rompieron. Sí, básicamente, bajo la presidencia de Biden, Estados Unidos estuvo implicado en el conflicto ucraniano contra Rusia de una manera más profunda de lo que hasta ahora se había reconocido. Esto, como hemos dicho, gracias a la información del New York Times. Sin embargo, en esta información basada de nuevo en decenas de entrevistas con funcionarios gubernamentales, militares y de inteligencia de Estados Unidos, además de sus aliados, también se ha conocido algo bastante incómodo, y esto lo escribe el New York Times. Esta asociación de inteligencia, estrategia, planificación y tecnología, cuya evolución y funcionamiento interno solo eran visibles para un pequeño círculo de funcionarios estadounidenses y aliados, se convertía en el arma secreta de la administración Biden. Y es que se habla de que realmente los generales estadounidenses y ucranianos planearon juntos grandes contraofensivas y lanzaron ataques de precisión de largo alcance con las armas que le dio Occidente, tanto en la zona del conflicto como más allá, como por ejemplo en la península de Crimea y las famosas líneas rojas. Sobre ese tipo de operaciones que seguían moviéndose. Una y otra vez, la administración Biden autorizó operaciones clandestinas que antes había prohibido. O sea, salía a la prensa, a la comunidad internacional, a decir: no, por favor, no ataquen a Rusia, y por debajo de la mesa
preparaba los ataques. No solamente los preparaba, les daba las municiones y les decía dónde apuntar. Finalmente, los militares y luego la CIA recibieron luz verde para permitir ataques puntuales en el interior de la propia Rusia. Ahora, la administración Biden ordenó la creación de la llamada Caja de Operaciones, una zona en el territorio ruso internacionalmente reconocido que los ucranianos pudieran atacar con armas suministradas por Estados Unidos y con apoyo, en este caso, como habíamos comentado previamente, de esta base del Wiesbaden que está ubicada en Alemania. Este permiso fue otorgado en mayo del 2024. Sin embargo, 3 meses después, Ucrania lanzó una incursión en la provincia rusa de Kursk para que, de hecho, se supone se aseste un duro golpe a los rusos. Sin embargo, para Estados Unidos fue un abuso de confianza. Cruzaron secretamente una línea acordada mutuamente, introduciendo equipos suministrados por la coalición en territorio ruso, dentro de la caja de operaciones, vulnerando las normas establecidas cuando se creó. O sea, básicamente hicieron todo esto en secreto, de manera clandestina, e incluso en la clandestinidad, Ucrania le volvió a mentir a Estados Unidos y realizó un ataque que no se había acordado. Y claro, Estados Unidos no podía hacer nada porque todo era completamente clandestino. En el informe se precisa que la caja de operaciones se había establecido para evitar una catástrofe humanitaria, por ejemplo en Kharkov, ciudad cercana a la frontera rusa, con población de más de 1 millón de personas, y no para que los ucranianos la aprovecharan para apoderarse del territorio ruso, que al final fue lo que hizo Zelensky. Washington podría haber desactivado la caja de operaciones, pero esto pudo haber conducido en una catástrofe, según cita el medio, con un funcionario gubernamental, el cual, según él dice, los soldados ucranianos en la provincia de Kursk habrían muerto de haber quedado sin la protección de los misiles de precisión y de la inteligencia estadounidense. Presentada como una victoria por el líder del régimen ucraniano Volodymyr Zelensky y un triunfo de cara a las futuras negociaciones de paz, la incursión en el territorio ruso ha costado después a los propios ucranianos la pérdida de más de 70.000 efectivos, según datos del Ministerio de Defensa ruso. Así que no solamente se traicionó a Estados Unidos frente a las cámaras, sino también en la clandestinidad. Y no solamente eso, sino que esta acción que ha realizado el propio gobierno, vamos a decir, de Zelensky, terminó jugándole en contra y ejecutando un duro golpe precisamente a la propia situación en Ucrania. De hecho, como hemos dicho, siempre hay que tener, ¿no?, una suerte de pensar mal, ¿no? Piensa mal y acertarás, dicen algunos. Y este tipo de información llega en un momento, como hemos dicho, bastante importante para la relación entre Estados Unidos y Rusia. Y algunos medios de Occidente han empezado a hablar también de algo que es cuanto menos llamativo, como si se tratase de una suerte de batería para dinamitar la relación entre Estados Unidos y Rusia. Primero ha salido este informe y después unos periodistas de la NBC, que parece que tienen mucho ruido porque esto después ha rebotado en todos los medios de Occidente, han asegurado que, por ejemplo, Trump le ha dicho a Zelensky que se sintió muy furioso cuando Putin comenzó a hacer comentarios sobre la credibilidad de Zelensky y que va a hablar sobre un futuro nuevo liderazgo para Ucrania, que esto no tiene lugar. O sea, básicamente están diciendo que Trump está muy molesto con Vladimir Putin y que lo va a amenazar con más aranceles. Dato curioso, esto solo lo dicen los medios de Occidente. Donald Trump no ha salido a pronunciarse al respecto, al menos de momento, y no ha hecho una publicación en sus redes sociales como generalmente hace. Y a pesar de todo, pues salen los medios de comunicación a decir que Trump está muy molesto con Putin, que lo va a amenazar con aranceles, que se rompió absolutamente todo. Y de nuevo, esto sale precisamente y justo después de que salga esta información del New York Times con respecto a los ataques que Estados Unidos ejecutó sobre Rusia. Así que la pregunta cae por su propio peso. ¿A quién beneficia realmente esto? Si bien hay algo que nosotros tenemos muy en claro, es que no existen las coincidencias en la geopolítica. ¿Esta es acaso alguna suerte de acción que se está esperando para que se divida el país? ¿Este es acaso alguna suerte de estrategia para que de manera definitiva caiga sobre todo Ucrania y Rusia y ya no haya ningún tipo de conversaciones o acuerdos de paz? ¿Por qué sale esta información ahora? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios.